Bueno, seguimos con con el temita de los segmentos representativos. Habíamos definido, en el video anterior, habíamos definido eje real como un eje, una línea recta en la cual se hacen asignaciones de puntos a números y de números a puntos. Cada punto de la recta corresponde a un número real y cada número real corresponde a un número de la recta. Bueno, si conjugamos varios, dos o más ejes reales, tenemos lo que llamamos un sistema de referencia, un sistema de coordenadas. Bueno, y hablamos de cómo definir ángulos que se miden en sentido antihorario desde el semieje positivo de la X hasta llegar a una semirrecta que le damos semirrecta asociada al ángulo y que puede estar en cualquier lado. La semirrecta asociada al ángulo tiene que nacer desde el origen. Y bueno, dependiendo el valor del ángulo alfa, va a depender dónde está esa semirrecta asociada al ángulo. Habíamos definido también la circunferencia trigonométrica como una circunferencia cuyo radio es 1. Y bueno, la recta que contiene a la semirrecta asociada al ángulo, esa recta cuya mitad, digamos, es la semirrecta asociada al ángulo, esa la vamos a llamar recta asociada al ángulo. Recta asociada al ángulo. Y contiene la semirrecta asociada al ángulo. Bueno, ¿qué otra cosa podemos decir? Bueno, otra cosa que vamos a definir es una segunda recta que en el punto de intersección de la semirrecta asociada al ángulo con la circunferencia trigonométrica, que es ese punto, ahí vamos a trazar una recta que por definición es perpendicular a la semirrecta asociada al ángulo. Y además de ser perpendicular a la semirrecta asociada al ángulo, la interseca a la semirrecta asociada al ángulo en un punto de la circunferencia trigonométrica, en un punto que pertenece a la circunferencia trigonométrica. Siempre está pasando eso. Otra cosa que no sé si aclaré bien o no, me parece que no lo aclaré, es que si los ángulos se miden en sentido horario, se considera que son positivos. Si se midieran en sentido antihorario, siempre desde el semieje positivo de la X, el ángulo se consideraría negativo. El sentido horario obviamente es el sentido opuesto al antihorario. El sentido horario es el opuesto al antihorario. Este sería un ángulo de menos 40 y este sería un ángulo de más 30 grados. Bueno, entonces, hay una recta que la hemos definido como perpendicular a la semirrecta asociada al ángulo y que la corta a dicha semirrecta en un punto de la circunferencia trigonométrica, esa recta perpendicular a la semirrecta asociada al ángulo la vamos a llamar recta tangente asociada al ángulo. Recta tangente asociada al ángulo. Y noten cómo voy a utilizar el escalímetro del ingeniero Bello, que llegó a mi poder de alguna forma. La semirrecta asociada al ángulo nace del origen y está en algún lado dependiendo de cuánto valga el ángulo alfa, y perpendicular siempre está la recta tangente asociada al ángulo. Hay como una cruz que se mueve dependiendo o que adopta distintas posiciones dependiendo del valor de alfa. Bueno, vamos a devolver el escalímetro del ingeniero Bello. Bien. Entonces ahora estamos en condiciones de definir lo que llamamos los segmentos representativos de las razones trigonométricas. Empecemos por el primero. Vamos a definir el segmento representativo de la función o de la razón trigonométrica seno.
el segmento representativo del seno de un ángulo. Bueno, tengo la circunferencia trigonométrica, tomo un ángulo cualquiera, ahí está, puede ser otro valor, puede ser así, por ejemplo. Bueno, el segmento representativo del seno de ese ángulo es el segmento, lo voy a definir primero al versito y después lo hago al dibujo. El segmento paralelo al eje y que va desde el punto de intersección entre la semirrecta asociada al ángulo y la circunferencia trigonométrica, desde ese punto, hasta el eje X. Lo hago ahora. Es un segmento paralelo al eje Y, o sea, se vería vertical. Y va desde el punto de intersección entre la semirrecta asociada al ángulo y la circunferencia trigonométrica hasta el eje X. Ese es el segmento que representa el seno de ese ángulo. El de este otro ángulo sería este. Si el ángulo fuera hasta ahí, sería esto. ¿Ven? Si el segmento queda hacia arriba, se considera que es positivo o tiene un signo positivo, y si va hacia abajo, tiene un signo negativo. Vamos con el coseno. El segmento representativo del coseno es un segmento paralelo al eje X y que va desde el punto de intersección entre la semirrecta asociada al ángulo y la circunferencia trigonométrica hasta el eje Y. Este es el segmento representativo del coseno. Este en el otro ángulo y este en el otro ángulo. Si los segmentos van hacia la derecha, se consideran positivos. Si van hacia la izquierda, se consideran negativos. Vamos con la tangente. Borro. El segmento representativo de la tangente de un ángulo. El segmento representativo de la tangente de un ángulo es un segmento que va desde el punto de coordenadas 1, 0, que es ese, hasta la recta, no la semirrecta, la recta asociada al ángulo. Por ejemplo, si yo tengo este ángulo, la recta asociada al ángulo es esta misma línea. Y por lo tanto, este sería el segmento. Lo voy a decir de vuelta. Es el segmento, porque hay una parte que no lo dije. El segmento representativo de la tangente es un segmento paralelo al eje Y que va desde el punto de coordenadas 1, 0 hasta la recta asociada al ángulo. Si el ángulo llegara hasta ahí, por ejemplo, ahí está la semirrecta, la recta asociada al ángulo sería esto. Entonces iría hasta ahí. Siempre se va a medir desde ese punto, esté el ángulo donde esté. Si el segmento queda para arriba, es positivo; si queda para abajo, se consideraría negativo. Y la cotangente es el segmento. El segmento representativo de la cotangente de un ángulo es el segmento paralelo al eje X que parte del punto de coordenadas 0, 1 y llega hasta la recta asociada al ángulo, esté donde esté. Ese es el segmento representativo de la cotangente de este ángulo. Vamos con la secante. La secante la vamos a definir de esta forma. Dada la circunferencia trigonométrica, este es el eje X, el origen, el eje Y, tomo un ángulo, alfa. Trazo la recta tangente asociada a ese ángulo. Ojo que si cambio el ángulo, cambia la recta tangente. El segmento representativo de la secante de un ángulo es el segmento que va desde el origen hasta el punto de intersección entre la recta tangente asociada al ángulo y el eje X. Ese punto de intersección, desde el origen hasta ese punto de intersección. Este segmento representa la secante del ángulo. Y la cosecante del ángulo es
este segmento que queda definido de esta forma. El segmento representativo de la cosecante de un ángulo es el segmento que va desde el origen hasta el punto de intersección entre la recta tangente asociada al ángulo, a dicho ángulo, y el eje Y. Si los segmentos van hacia arriba o hacia la derecha, se consideran positivos, todos los segmentos, y si van hacia abajo o hacia la izquierda, se consideran que son negativos. Bueno, me despido de todos, ya vamos a hacer ejercitación. Fuerte abrazo a todos.